Otro problema que se ha venido agravando y para perjuicio de los usuarios han sido las planillas eléctricas. Desde hace ya un par de meses la situación ha sido mucho más grave. Y es por esto que con la nueva asamblea también ha habido voces que están reclamando a favor, obviamente, de los perjudicados. Perjudicados nosotros, quienes hemos visto planillas que generalmente pagábamos 25, 30 dólares, elevarse a 50, 60 y 70 dólares. ¿Por qué? Sin ningún tipo de explicación y por otro lado sin tampoco una solución al momento de presentar los reclamos que ya se van acumulando por cientos y me atrevo a decir por miles en varias de las dependencias de CENEL provinciales. Aquí en Guayaquil, por ejemplo, la historia es interminable. Voy a conversar con uno de los asambleístas que ha hecho visible esta problemática mucho más, porque ha sido de los muy pocos, me atrevo a decir, que ha levantado la voz de protesta en beneficio de los perjudicados, el asambleísta independiente César Ron. Ingeniero, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, buenos días, un gusto enorme estar con ustedes esta mañana. Ingeniero, usted ha tomado esta bandera que todos la necesitábamos, que nadie ha podido todavía solucionar esta situación. Usted estuvo presente en la Plaza San Francisco haciendo lo que deberían de hacer los asambleístas, labor de campo, labor con la ciudadanía. Usted pudo escuchar ahí reclamos de todo tipo, asambleísta. ¿Cómo ha avanzado ese proceso? Sí, es importante tener este contacto directo con la ciudadanía. Hicimos un trabajo de campo el lunes pasado en la Plaza de San Francisco, donde muchos usuarios se acercaron a un escritorio que pusimos a una mesa en la plaza, en la mitad de la plaza, para justamente atender los reclamos ciudadanos respecto a este abusivo cobro de tarifas eléctricas. Y donde pudimos constatar la desesperanza, la desazón que hay en el pueblo ecuatoriano, en las familias, que ya no pueden pagar la luz. A muchos les han cortado la luz, donde tienen algunas deudas acumuladas ya muy grandes, y donde no hay explicaciones de ninguna naturaleza para planillas que pasaron, como usted bien lo dice, de 10 dólares a 60 dólares, de 20 dólares a 120 dólares, pero ahí no termina el problema. Hay planillas que pasaron no solo de 20 a 120, sino que llegaron a 600 y otras a 1.200 dólares. Entonces, las familias ecuatorianas en este momento no saben qué hacer. Y por esa razón hemos recogido todas estas planillas, hemos recogido todas estas denuncias. No ha terminado ahí el trabajo. También nos hemos ido adentro en la provincia, al campo de la provincia del Guayas, para conocer qué pasa en el sector rural, en el campo, en el sector agrícola, en los arrozales, y ahí es peor, gente pobre, muy pobre, que debería pagar la tarifa de la dignidad, seguramente 10 o 15 o 20 dólares, 20 dólares ya sería caro en el campo, resulta que hay tarifas también en el campo de 60 y 70 dólares. Entonces estas cosas son las que tienen que arreglarse, tienen que cambiarse, y tienen que terminar en el país. Hay una serie de irregularidades, no se ajusta el tarifario, hay una serie de actos discriminatorios inconstitucionales en todo este tema tarifario, que son muy complejos, que son graves en el país y que tienen que corregirse. La primera reacción que hemos tenido ha sido del propio presidente de la República, que a través de un decreto ejecutivo anuncia la corrección, la regularización y el arreglo de todos estos problemas. Por lo tanto, hemos convocado al ministro de Energía a la Comisión de Desarrollo Económico el próximo día miércoles para que nos dé su visión de cómo vamos a arreglar este problema. Entonces, seguimos avanzando, no vamos a detenernos. Hoy estamos en la instancia administrativa y más adelante avanzaremos en instancia judicial. Ingeniero, esta situación también evidenció una vez más, por milésima vez, que el usuario o consumidor, se encuentra en indefensión ante ciertos organismos competentes, y me refiero a uno específicamente, Defensoría del Pueblo, cuya competencia, luego de la última reforma, solamente lo que puede hacer es tratar de hacer una conciliación entre el usuario o consumidor con la empresa o entidad que proporciona el servicio, de acuerdo al tenor de la ley del consumidor. ¿Sería posible en un futuro no muy lejano o tampoco tan cercano poder hacer una reforma para que el consumidor perjudicado pueda tener una instancia efectiva para que pueda solucionarle esta situación parecida en estos casos?
Lo que pasa es que la ley, lamentablemente, la ley es muy clara, la ley establece que cada reclamo tiene que hacerse de manera individual. El problema es que no hay recepción al otro lado. Por ejemplo, estuve en el Mate, en Santa Lucía, Cantón Santa Lucía, provincia del Guayas, un recinto rural ahí adentro, en el corazón de la provincia, y resulta que muchos usuarios van a la oficina de CENEL que está en Daule y ni siquiera los atienden. Así es. Y la otra, la consabida, pague primero y presento su reclamo después. Esta es otra violación de los derechos de los ciudadanos, de los derechos de los consumidores. Y la tercera, les cortan la luz a pesar de que hay una ley humanitaria que establece claramente que el consumo de la pandemia tiene que ser financiado a 12 meses. Y lo otro, que no se puede cortar la luz a ningún ecuatoriano producto de esta situación. Nada de esto se cumple. Y les voy a dar dos datos que son dramáticos en el Ecuador. El Ecuador tiene una tarifa de la dignidad que establece un umbral de consumo de 110 en la sierra y 120 y 130 kilovatios en la costa. ¿Qué es lo que sucede? Usted se pasa 1 kilovatio, y esto fue cambiado por la Agencia de Regulación de Mercado hace aproximadamente 2 años, es decir, en el gobierno anterior se modificó esta fórmula de cálculo. Entonces usted se pasa 1 kilovatio y pierde la tarifa de la dignidad, es decir, pasa automáticamente de 4 centavos, que es la tarifa de la dignidad, a 10 centavos, es decir, más del doble. Entonces, claro, ahí está la primera explicación de este abusivo cobro, cuando usted, pues, en vez de pagar 20, ahora paga 50. Ahí está la explicación. Y entonces usted pierde la tarifa de la dignidad y tiene que volver a bajar el consumo por 11 meses para que después de 11 meses le vuelvan a restituir la tarifa de la dignidad. ¡Qué barbaridad! Y entonces resulta pues que tenemos que en la sierra se benefician de la tarifa de la dignidad el 50% de los usuarios, lo cual está muy bien, y en la costa apenas el 25%. Es decir, aquí hay un desequilibrio de fondo que tiene que arreglarse. En el exhorto que hizo la Comisión al señor Presidente de la República, se le pide subir el umbral, es decir, a 120 en la sierra y a 150 kilovatios en la costa. ¿Para qué? Para que la gente del pueblo, para que la gente pobre vuelva a tener la tarifa de la dignidad, que se revise el tarifario y que todos estos excesos que se han cobrado, producto de esta supuesta resolución espejo, que decía que se va a cobrar en el 20, lo mismo que se cobró en el 19. Resulta pues que este espejo tampoco se ha dado, porque en el 20 no se ha cobrado lo que se facturó en el 19, se ha cobrado más. Y entonces estos excesos de tarifa, lo primero que se tiene que hacer es eliminarlos, para que justamente la gente pague lo que consumió en el 19 producto de la pandemia. Esto es lo que hay que arreglar, estas son las cosas que hay que ir corrigiendo. Y luego tenemos que entrar a revisar todo el tarifario, hacernos una inspección de todos los costos de las tarifas eléctricas, porque no es posible que en el Ecuador haya un discrimen que va de 4 a 10, a 13, a 17, a 23, a 43 y hasta 68 centavos. Esto es una barbaridad que se tiene que corregir de manera inmediata. ¿Para cuándo está previsto la comparecencia del ministro de Energía asambleísta? El ministro de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional el próximo día miércoles, al igual que el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos Regional del Litoral, porque es importante tener la visión de otro sector, pues. Así es. Porque nosotros tenemos información de que el costo está alrededor de 6 centavos. El gerente del antiguo Arconel, que ahora tiene otras siglas, nos dijo en la Asamblea que no, que el costo es 9 centavos. Y entonces aquí hay un problema de fondo. El Ecuador vende energía a 4 centavos a Colombia. El Ecuador, si vende a 4 centavos de energía a Colombia, resultaría pues que el costo es 4 centavos, porque por ley nosotros no podemos entrar a subsidiar a Colombia el costo de la energía, por un lado, y por otro lado no podemos vender energía por debajo del costo, porque si no tendrían que ser auditados a través de un examen especial de la Contraloría, todo el sistema eléctrico, todas las autoridades eléctricas, porque resultaría entonces que el Ecuador está subsidiando con una venta de 4 centavos de tarifa eléctrica a Colombia.
Esto no puede ser en el Ecuador. Y por lo tanto, pues también tenemos voces de otros grupos importantes de técnicos que nos han estado asesorando, que conocen del sector, que dicen que efectivamente el costo es de 4 centavos. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y como no hay transparencia, porque nada se publica, cuando hay reclamos recién se publican unas cifras por ahí, se publican unas resoluciones, pero no se publican los costos como manda la ley. Entonces, ha llegado la hora en el Ecuador que se sepa qué es lo que está pasando, que se sepa lo que se va a hacer. Y es importante conocer la visión de cómo resolver el problema de parte del ministro. Para eso hay autoridad. Los ministros son autoridades que se nombran para resolver los problemas. ¿Qué es lo que pasa? Como ahora ya empieza la época de frío, y esto ha pasado en los últimos 15 años, y por eso nunca se arregla el problema de las tarifas. Entonces viene la época de frío, baja el consumo, entonces baja la tarifa y la gente cree que se ha arreglado el problema. No, no se ha arreglado nada, porque regresa el invierno en diciembre y vuelve el asunto. Y como hay cosas acumuladas muy grandes y hay cientos de miles de reclamos, entonces necesitamos que el gobierno nacional tome medidas, arregle las cosas y avancemos en un proceso que sea, primero, transparente, segundo, que sea justo y segundo, que sea equitativo. Y aparte, asambleísta, ya para ir terminando la entrevista, yo quisiera saber también, ojalá le pueda preguntar a usted también al ministro de Energía y ojalá que también se pueda esclarecer este asunto, ese contrato por $1.428.000 para este servicio de lectura de medidores que fue firmado a mediados del mes de marzo, cuando ya esa administración ya estaba a poco tiempo de irse, pero ya lo dejaron ingresado y firmado ese contrato, que muchos de los especialistas dicen que es oprobioso, que es sobredimensionado y que no cumple con las especificaciones técnicas. Hay corrupción, también hay corrupción, porque el contrato es de $4.700.000 para lectura de medidores y no leen los medidores. Y entonces la otra pregunta que le hicimos al gerente del CNEL es si es que han hecho auditorías, fiscalización del trabajo de las empresas, porque son tercerizadas, que hacen el trabajo de lectura de medidores. No han presentado hasta ahora la fiscalización, que es obligatoria en un contrato, peor cuando hay denuncias que no se leen los medidores. Y lo más grave, hay 120.000 medidores que mandan la señal telemáticamente directamente a una computadora, que no necesitan ser leídos. Y hacia allá tienen que avanzar con el resto de medidores del Ecuador, porque hoy tenemos que usar tecnología para que a minuto en nuestro celular los ciudadanos podamos ver diariamente cuánto consumimos de energía, para que no pase lo que está pasando. La ley es muy clara, se tiene que pagar lo que se consume, nada de esto se hace, y hemos podido comprobar también que no leen los medidores y que cobran lo que les da la gana. Entonces aquí hay problemas de todo tipo y hay corrupción también, hay que decirlo claramente, y esperamos que el ministro de Energía no solo sancione, sino que cancele esos contratos y nos haga conocer qué es lo que se va a hacer, porque en materia de justicia los responsables de este atraco van a tener que ir a la cárcel. Muchísimas gracias, asambleísta, y estaremos al tanto de esta situación que nos afecta a usted, a mí, a todos los consumidores de servicio energético en el país. Muchísimas gracias, asambleísta Ron. Gracias, buenos días. Buenos días. El asambleísta César Ron ha estado con nosotros.